Bien, pues en este disco voy a empezar a leer algunas partes de un libro titulado Escribir a tu alcance, de Lorraine C. Laris. Pues bien, voy a dar lectura a la introducción. Este es el compañero de mi libro, El reto de escribir y publicar. Obelisco, sello Magoria 2002. Y el resumen de los cursos de iniciación a la escritura que impartí en Sevilla entre el 2001 y el 2004 y que ahora dicto en Florida. Me entusiasma publicar este curso con jirones de azul, la audaz iniciativa de Rosa García Perea, que colaboró conmigo en la Academia Arteula impartiendo los cursos y que además estaba a cargo de la clase de poesía, ya que ella lleva versos en la sangre. Escribo desde niña. Mi abuelo era escritor y mi padre copila diccionarios él solo, sin ayuda de otro equipo que no sea su ordenador. Y ha publicado con editoriales de renombre. Publiqué mi primer libro en 1993 y pronto se publicará mi 13º título, lo cual me gusta porque soy un poco supersticiosa y el 13 me da buena suerte. Escribo porque me apasiona y porque no concibo la vida sin la escritura. Escribo a pesar de no tener apenas tiempo para ello, y aunque siempre tuve que desempeñar otros trabajos para ganarme la vida, la traductora, intérprete e incluso profesora de gimnasia y ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad. No es fácil vivir de la escritura. He escrito a lo largo de las vicisitudes de la vida durante mis embarazosos, o sea que he escrito a lo largo de las vicisitudes de la vida durante mis embarazos y la crianza de mis hijas. Ahora que tienen 6 y 13 años respectivamente, a veces es complicado combinar la maternidad con el trabajo y mi vocación. Pero si yo que tengo limpiadoras, que no tengo limpiadora ni tatas, puedo encontrar tiempo para escribir, pues cualquiera puede. La diferencia entre el escritor y quien sueña con serlo es que el primero se sienta a escribir, a pesar de la falta de tiempo, del temor a hacerlo mal y del miedo al fracaso, entre otras cosas. Creo que para aprender a escribir hay que atreverse a hacerlo, aunque sea mal, aunque sea poco, aunque sea a ratos perdidos. Los cursos que contienen estas páginas están diseñados de forma sucinta, con ideas clave para que el alumno las ponga en práctica inmediatamente. Lo ideal sería contar con un colega o un mentor que te ayude a reflexionar sobre tus puntos débiles para corregirlos y aprender a identificar tus puntos fuertes para que los desarrolles y te sirvan de apoyo. Este curso también sirve como libro de texto y ejercicio dentro del marco de un taller de escritura guiado por un profesor o un escritor con experiencia. Cada tema está diseñado para leerlo y reflexionar sobre el mismo individualmente o para plantearlo y comentarlo en grupo.
Es un simple esbozo que cada maestro, lector o alumno puede ajustar a sus gustos o necesidades y que sirve de base u orientación. A mí me ha dado resultado. Lo que muchas personas no saben es que en los talleres de escritura quien más aprende es el profesor. Cualquiera que tenga el anhelo de comunicar algo puede ser escritor. Es cuestión de proponérselo y sobre todo de hacerlo. Mis clases son semanales para que el alumno tenga tiempo de asimilar lo que se comentó en el aula y para que luego desarrolle por su cuenta el relato o el ejercicio que se propone al final de cada tema. En la clase siguiente, algunos participantes leen en voz alta sus escritos y yo me limito a señalar algunos puntos para que reflexionen sobre ellos. Siempre les digo que sigan viniendo a clase, aunque no hagan los ejercicios, porque es demasiado fácil encontrar excusas para rendirse antes de tiempo. Y si sigue viniendo, siempre escucharán algo que posiblemente les anime a continuar o que avive la llama de la inspiración. Al lector del libro que haya decidido seguir el curso por su cuenta, le pediré que procure ser constante pero no excesivamente rígido y que no se proponga imposibles. Si de verdad quiere ser escritor o al menos descubrir si tiene madera para este oficio, debe darse la oportunidad de ser constante y comprometerse a seguir los temas con regularidad, aunque algo haya interrumpido su propósito temporalmente. Por muchos libros que uno lea sobre técnicas literarias y por muchos libros que uno lea en general, si quiere escribir, no hay otra salida que no pase por sentarse a plasmar ideas sobre un papel o una pantalla de ordenador. No hay soluciones fáciles ni rápidas, pero sí sencillas. A todos os deseo mucha paciencia y empeño, que es en realidad el secreto para conseguir cualquier empresa en la vida. Notas previas al taller de iniciación a la escritura. Escribir más allá de un oficio, una afición o una vía de escape debería ser un placer. Alcanzar la destreza necesaria para que el desarrollo de este placer, además de satisfacernos íntimamente, resulte grato también a los lectores. Es, sin embargo, un proceso de esfuerzo y práctica continuada. Esta es la actitud que inspira el curso presencial. La necesidad de reunirse con otras personas que comparten nuestras inquietudes dentro de un contexto ameno pero disciplinado en donde sea posible disfrutar escribiendo y a la vez lograr que quienes nos lean pues también disfruten. La inspiración existe y aunque sea un cliché, es mejor que nos pille trabajando. Se debe adaptar la disciplina al tiempo y expectativa de uno. No importa que en los momentos que uno se señale para escribir, la mente quede en blanco, que no fluya ni una palabra hasta el plumín de la estilográfica o que todas las ocurrencias parezcan superfluas y ridículas. No hay que ser excesivamente ambicioso. Es fundamental aceptar las propias limitaciones. El verdadero aprendizaje, el progreso a la capacidad de escribir cada vez mejor, surgirá mediante la adquisición del hábito de escribir. Mi intención es ayudar a desarrollar ese hábito, así como la mirada del escritor, más allá del momento de la escritura misma.
En el taller se participa más que se estudia. Los ejercicios de creación literaria se realizarán fuera del aula, ya que es mejor escribir sin prisa y en el marco que a uno más le inspire. En la clase, en el caso del curso presencial, se realizarán propuestas que se comentarán en la siguiente reunión. El taller de escritura funciona como motor de la escritura que cada alumno realiza en solitario. La autora del taller de iniciación a la escritura no es tanto profesora como coordinadora y acompañante que orienta sobre el camino a seguir para aumentar tanto la cantidad como la calidad de lo que el alumno escribe. Si el libro se usa en un taller presencial en grupo, hay que tener en cuenta que el profesor es sobre todo una guía que procurará enseñar a los alumnos o demás integrantes del grupo con críticas constructivas y mediante sugerencias. Esto no es un curso de gramática, ni de ortografía, ni de literatura, aunque se tocará todos estos temas en las clases presenciales cuando sea necesario. Es un curso de iniciación a la escritura en el que se realizarán muchas prácticas, ya que la mejor manera de aprender a escribir es, valga la redundancia, escribiendo. Lo más fácil de aprender es la técnica. Lo difícil es adquirir soltura escribiendo. Encontrar el tono de uno y terminar todo lo que se empieza. Tanto la técnica como el estilo propio se adquiere leyendo mucho, pero sobre todo practicando. Los talleres de escritura sirven para cortejar con otros escritores lo que se escribe a solas y para aprender unos de otros. Es importante leer mucho, toda clase de literatura. De la literatura clásica de verdad hay que aprender y la mala literatura hay que evitar imitarla. Todo sirve. Lo más importante es darse cuenta de que nunca se termina de aprender. No se trata de un taller del que uno se gradúa. Ningún escritor ni autor está en posesión de la verdad o del método perfecto para todo el mundo. Lo que te sirve a ti, a otro le puede conducir al fracaso. Lo importante es practicar varias fórmulas hasta dar con lo que a ti te funcione. El hecho de asistir a la clase o leer este libro no garantiza que se mejore ni se aprenda a menos que se haga un verdadero esfuerzo para realizar los ejercicios de escritura. Es como estudiar un idioma. La gente se apunta a clase creyendo que aprenderá por osmosis. Por mucho que el profesor enseñe, si el alumno no pone de su parte, no logrará nada. No hay edad, ni sexo, ni estudios académicos, ni condición social necesaria para aprender a escribir. No hay edad, ni sexo, ni estudio académico, ni condición social necesaria para aprender a escribir. Solo es preciso querer hacerlo. Mucha gente de carrera no sabe hacer un uso correcto de la gramática y le falta imaginación, mientras que hay personas sin estudios formales que tienen el don de la escritura. Escribir está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a realizar el esfuerzo de dedicarle tiempo con regularidad. El objetivo principal del curso no es la publicación, aunque también se aborda este tema. Sirve para cualquiera que se proponga escribir, ya sea un diario, cartas de amor o cuentos para los propios hijos. El caso es, a riesgo de repetirme demasiado, es escribir. Las lecturas recomendadas al final de cada clase son solo orientativas,
porque de alguna manera u otra sirven para ilustrar el tema. No es indispensable leer todos los libros recomendados, aunque cuando más lea mejor. Puede desarrollar una, varias o todas las propuestas que se presentan. Y por último, aunque los temas están presentados en el orden en que se imparten en los cursos presenciales, la escritura se puede impartir en cualquier orden. Eso sí, concéntrate en un solo tema antes de pasar al siguiente. Algunos de los aspectos que se tocan en el primer curso se repiten más adelante desde otro punto de vista o más en profundidad. Tema 1. ¿Por qué, dónde y cómo escribimos? Los objetivos del curso son, a corto plazo, iniciarse en la escritura. A largo plazo, escribir cada vez más y mejor. Hay que huir de los mitos tipo, cuando tenga tiempo escribiré una novela, o si yo te contara podría escribir un libro con todo lo que me ha pasado en la vida. La realidad es que escribir es un acto diario. Tienes que adquirir el compromiso de perseverar en el empeño de escribir regularmente. Si esperas el momento perfecto para escribir, nunca lo encontrarás. Es como esperar el momento perfecto para tener un hijo. Cuando lo tienes, saca el tiempo y el dinero de donde sea. Con la escritura es lo mismo. ¿Cuál es tu objetivo personal? ¿Terminar una novela, un libro de ensayo, poesía, llevar un diario o cualquier otra cosa? Elige uno de ellos y traza un plan para realizarlo. Hay que sacar tiempo para escribir y convertirlo en una prioridad. Lo ideal es marcarse una cita con el teclado o el bolígrafo sin interrupciones y sin prisa. ¿Cuándo y durante cuánto tiempo va a escribir esta semana? ¿Cuándo y durante cuánto tiempo va a escribir esta semana? Busca un lugar de trabajo, ya sea la mesa de la cocina o un rincón de tu habitación o en el bar de la esquina. Pregúntate en qué entorno y a qué hora escribes mejor. Pregúntate en qué entorno y a qué hora escribes mejor. ¿Prefieres hacerlo a mano o en el ordenador? Ahora, hazlo. El bloqueo del escritor existe y cada cual ha de probar diferentes métodos hasta dar con el idóneo. Tengamos en cuenta que algunos autores como Bertrand Russell escribieron a pesar de sus depresiones y problemas. Lo mejor es desmistificar el acto de la escritura y para ello nada mejor que convertirlo en un acto cotidiano. ¿Has tenido bloqueos alguna vez? ¿Cómo lo has superado? Es importante leer y leer mucho, pero también lo es no hacerlo solo para posponer el momento de sentarse a escribir. A menudo, cuando pasamos largas épocas sin escribir, nos decimos que al menos leemos. Este curso es eminentemente práctico y para ver sus frutos hay que sentarse a escribir con regularidad. Propuesta. ¿Tienes una historia que contar? ¿Cómo la quieres comunicar? Establece un objetivo personal para el curso. Terminar una novela, un libro de relato, un ensayo o simplemente llevar un diario. Además de la propuesta semanal, escribe una página
todas las mañanas nada más levantarte, durante una semana. Así lograrás escribir sin pensar y sin la autocensura que surge a lo largo del día cuando estás más alerta. Es para conseguir fluidez. Un par de veces al mes realiza una actividad artística en solitario. Visita un museo, mira una película de arte y ensayo o vea un concierto. Es importante que lo hagas en solitario. Es para alimentar tu lado creativo, para llenar tu banco de inspiración e ideas. Si sigue el curso en grupo, la semana siguiente intercambia impresiones. Si lo haces por tu cuenta, reflexiona y escribe acerca de cómo te sientes cuando realizas actividades culturales o inspiradoras sin compañía. Escribe un relato de no más de 2 folios que comience con la siguiente frase: desperté sin ganas de enfrentarme al nuevo día. Sobre todo después de lo ocurrido la noche anterior. Escribe sin pensar demasiado, dejando de lado la autocrítica. Recuerda que es tan solo un ejercicio de soltura. Lectura recomendada: la obra maestra, un relato del libro Cuento a la intemperie, de Juan José Millas. Tema 2. El proceso de escritura. El objetivo principal del curso es perseverar y terminar lo que se empieza a escribir y no dejar escritos a medias. Recuerda que en la escritura no hay verdades absolutas y que cada uno busca su propia verdad escribiendo. En el fondo, el que necesita escribir es porque quiere contar algo, pero se bloquea por la falta de práctica o por pudor. Si te bloqueas, ¿dónde cree que puede encontrar ideas? El periódico, las noticias, los cotilleos de tu suegra. La pregunta ¿y si da para mucho? Plantéala a menudo. ¿Y si? Pues da para mucho y plantéala a menudo. No hay que dar tanta importancia al momento de sentarse a escribir. Lo importante es plasmar algo sobre el papel. Ya lo cambiarás luego. Recuerda eso. Todo se puede cambiar después. Tenlo en cuenta cada vez que escribas. Es importante arrancar a escribir sin pensarlo mucho. Luego, quizás tenga que tirar las primeras 3 páginas que te ha servido de calentamiento. Es posible que la narración empiece en el párrafo más inesperado. Lo importante es desmitificar la escritura para disfrutar de ella. La escritura no tiene reglas fijas ni universales. Hay quien prefiere escribir con un esquema previo y quien elige escribir sin él. Practica ambas fórmulas para ver con cuál te sientes más a gusto. Quizá no siempre te funcione la misma. Naturalmente es mejor escribir sin interrupciones y sin prisa, pero también hay quien escribe mejor bajo presión, es decir, con una fecha de entrega o bien con mucho alboroto alrededor. Personalmente me he tenido que adaptar a escribir en casi cualquier circunstancia y situación, aunque para escribir ficción necesito más concentración que para desarrollar un ensayo. Considera todo lo que te rodea como material de escritura, desde anécdotas de la vida diaria hasta titulares de periódico. No temas la opinión de los demás. Olvídate de qué dirán y sobre todo no enseñes tus manuscritos a personas que no compartan tu pasión por la escritura o que no entiendan por qué lo haces.
Propuesta. Explica en un párrafo o dos la historia que quieres contar, sin reglas, sin pensar en estructura alguna. Imagina que es la sinopsis de la contraportada de un libro. Para poder decir algo, primero hay que tener algo que decir. ¿Tienes una idea central? Desglosa la historia en el principio de la narración, el núcleo y el desenlace. Dedica un párrafo a cada uno. Recuerda que luego todo se puede cambiar. Es habitual empezar a escribir con un final en mente y que luego la narración misma pida cambiarlo. Escribe un párrafo o un relato de más de 2 folios respondiendo a una pregunta que empiece por ¿y si? ¿El vecino del tercero se suicidará en el patio? Si la propuesta fuera una mujer rica y famosa, venida menos. Mañana te levantará y el sol no saliera, etc. Escribe un relato basado en el titular de un periódico. Lectura recomendada: La metamorfosis de Franz Kafka o Los niños tontos de Ana María Matute. Tema 3. Planificación y estructura de una obra literaria. Argumento y guión previo. Hay quien prefiere no planificar y escribir sin conocer de antemano el rumbo de la historia. Eso no quiere decir que no se tenga un argumento, un núcleo que es el sistema central nervioso de la historia. El argumento o la idea central de lo que uno escribe es el cómo y el porqué de la historia. Te lo puedes preguntar antes de escribir, mientras lo haces o inmediatamente después. El argumento o la idea central de lo que uno escribe es el cómo y el porqué de la historia. Te lo puedes preguntar antes de escribir, mientras lo haces o inmediatamente después. Es importante que sepas que es más fácil aprender la técnica que adquirir un estilo propio. Y tu objetivo debe ser lo segundo. Una novela escrita con buena técnica puede no ser una buena novela. Aun así, es aconsejable conocer la teoría, aunque solo sea para poder prescindir de ella a propósito. Todas las historias tienen un principio, un núcleo y un desenlace. Divide la idea sobre lo que vas a escribir en 3 frases cortas. Divide la idea sobre la que vas a escribir en 3 frases cortas. Imagina que son las 3 patas de una banqueta que no se sostendrían si faltara alguna de ellas. Aunque sea una historia infantil, tomaremos por ejemplo la Cenicienta. 1. La madrastra de la Cenicienta impide ir al baile porque no limpió bien la casa. 2. Cenicienta se las arregla para ir al baile de todos modos y allí conoce al príncipe y se enamoran. 3. Al abandonar el palacio pierde un zapato y gracias al mismo el príncipe la localiza y se casan. También se puede dividir la novela en capítulos y hacer una sinopsis o resumen de cada uno. Es aconsejable tener en mente esta sinopsis a la hora de escribir, pero también puede ocurrir que a medida que escribamos tengamos que modificarla. Por ejemplo, capítulo 1. María es una ama de casa aburrida de su vida. Como es su día a día, compra el pan, limpia la casa, cocina y mira la televisión. Capítulo 2.
Se le ocurre que para animar su vida debe hacer algo para salir en la televisión y hacerse famosa. Se le ocurre matar a su marido, al que quiere, pero del que está harta. Capítulo 3. Planifica el asesinato del marido y lleva a cabo una prueba en seco. Capítulo 4. Su marido muere en un accidente de coche y así estropea los planes de María, que ha de volver a su vida monótona y enfrentarse al hecho de que es viuda. Los personajes son vitales, ya que la trama es el resultado de sus acciones, que a su vez son el resultado del carácter del personaje. Recuerda que por muy original que sea el argumento, tiene que apoyarse sobre personajes que se salgan de la página. Han de ser verosímiles, aunque sea inventado. Es decir, que cobren vida en la mente del lector. Para conseguir eso, el escritor ha de conocer bien a sus personajes. Tomando el ejemplo del personaje de María, pregúntate, ¿quién es y cómo es? ¿Te cae bien o te disgusta? Descríbela físicamente. ¿Cómo fue su niñez? ¿Quién es su mejor amiga? ¿Cuál es su mayor temor? ¿Qué plato cocina mejor? ¿Cómo habla? Cuando la conozca, habla cobrando vida. O sea, cuando la conozca, habrá cobrado vida. Propuesta. Haz el resumen de un relato que todavía no haya escrito. Esquematízalo en 3 frases y luego desarrolla una sinopsis de un párrafo. Finalmente, escríbelo entero basándote en tu resumen. Procura hacerlo en 2 folios, pero si te apetece escribir más, hazlo. Si quieres desviarte de la idea original, eres libre de hacerlo. La idea es tuya y puedes hacer con ella lo que quieras. Si tienes tiempo y sobre todo ganas, prueba a hacer todo lo contrario. Arranca a escribir un relato sin una idea preconcebida a ver qué sale. Una vez terminado, escribe la sinopsis de un párrafo y por último las 3 frases esquemáticas. ¿Cuál de las 2 opciones te resultó más fácil? Apunta en ficha de cartulina o en un cuaderno las ideas que te surjan para un relato o una novela. Luego, siéntate a desarrollar cada una. Sinopsis de la idea completa o resumen de cada capítulo. Para ver si perfectamente tiene potencial. No todas las ideas que te se ocurran serán geniales, aunque te lo parezcan al principio. En cambio, otras, en apariencia insulsas, pueden resultar apasionantes sobre el papel. Describe a fondo el personaje principal de tu relato, usando las pautas del final del tema. Lectura recomendada: El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza. La práctica del relato, de Ángel Zapata. Bien, pues el tema 4 se titula Planificación y estructura de una obra literaria. El punto de vista y el narrador. El tono. Bien, pues aquí vamos a saltar este tema y vamos a pasar también el tema 5, que se titula Planificación y estructura de una obra literaria. Los personajes. Bien, como este tema de los personajes pues tampoco me interesa mucho, voy a pasar al tema 6, que se titula El diario. Este tema es un tema que sí va conmigo y voy a dar lectura y dice lo siguiente. Cuando escribes un diario, generalmente es para ti.
y en él vierte todo aquello que no tiene cabida en ningún otro sitio. El diario personal sirve para muchas cosas, para desahogarse, para reflexionar, para adquirir soltura, para autoanalizarse, para hacer apuntes sobre tu vida, para hacer apuntes sobre tu día y releerlo en el futuro, para dejar un legado familiar a tus hijos o lo que tú quieras. Escríbelo a mano para no perder la práctica y por otro lado porque el diario es lo único que no se debería pulir. Es el único texto que es realmente auténtico, tal cual es y que no tendría sentido cambiar. Dicho lo anterior, una entrada de tu diario, que no tiene por qué escribirse todos los días, podría contener material para un relato, para un ensayo o una novela. Use ese material sin miedo. Nadie tiene por qué saber en qué te inspiraste. Está muy de moda escribir blogs en internet. Blog en internet. La palabra blog viene del término weblog, en inglés, que significa diario en la web. Cualquiera puede iniciar un blog y escribir y publicar en él lo que quiera. Es un buen ejercicio para adquirir soltura y además ofrece la posibilidad de compartirlo con amigos y con otros cibernautas. Algunos blogs se centran en un tema específico y otros no. Plantéalo como alternativa. Propuesta. Crea un blog en internet sobre un tema que te interese y comprométete a añadir una nueva entrada cada semana durante un par de meses. Compra un cuaderno sencillo y escribe en él cada vez que te bloquees o tenga un problema sobre el que necesites reflexionar, o bien cuando te surjan ideas sueltas para libros o relatos. Escribe un relato como si se tratara del diario de un personaje que se acaba de mudar a Inglaterra, habiendo dejado atrás a su familia y amigos. Lectura recomendada: el diario de Ana Frank, el diario de Bridget Jones, Sin noticias de Gur, de Eduardo Mendoza. Bien, pues ahora paso al tema 7, el espacio narrativo. Vamos a dar lectura. Hoy día se da menos importancia al espacio narrativo, al lugar donde se desarrolla la acción y se favorece a los personajes y a la acción. Quizá porque los autores de hoy no son ávidos pensantes de sus ciudades, como lo eran Balzac en París, Dickens en Londres o Dostoyevsky en San Petersburgo. Sin embargo, una novela en la que se crea una buena imagen del entorno en el que se desarrolla la acción atrapa al lector. Las descripciones del lugar han de ser dinámicas y rápidas y mezclarse con la acción y el diálogo. Bien, pues este tema vamos a pasarlo y vamos a dar lectura al tema 8, el comienzo y el final. Una narración es como una fiesta, a la cual se puede llegar demasiado temprano, a la cual no se puede llegar demasiado temprano ni horas más tarde. Hay que empezar el relato en el momento justo, ni mucho antes de que comience la acción, ni mucho después, cuando ya todo terminó. Esto se dice fácilmente,
pero es complejo de poner en práctica. No des demasiada vuelta a la primera fase y simplemente arranca a escribir. Pasado 2 o 3 párrafos o varias páginas, seguramente te darás cuenta de dónde comienza verdaderamente la narración y tendrás que borrar el principio para comenzar en otro punto más caliente. Se puede comenzar a contar una historia desde cualquier punto temporal de la misma, desde el principio, la mitad o el final. Es como hacer un retrato, en que se puede comenzar por dibujar los ojos de la persona, el perfil del rostro, o rellenando el resto de los rasgos más tarde. No hay regla fija. Lo más importante es atrapar al lector, despertar su interés y motivarle a que siga leyendo. Para conseguirlo hay que empezar por crear expectativas y plantear interrogantes a las que el lector solo encontrará respuestas si sigue leyendo. Bien, pues vamos a dejar el tema 8. El tema 9 trata sobre el diálogo, que también lo vamos a saltar, puesto que no me gusta escribir cosas que tengan diálogo. El tema 10 se titula La voz y el estilo propio. Vamos a dar lectura al tema 10, la voz y el estilo propio. No se puede ni se debe forzar el estilo propio, que por otro lado es lo más difícil de encontrar cuando uno se embarca en la aventura de ser escritor. La buena noticia es que el estilo se adquiere con la práctica, de manera intuitiva y leyendo mucho, muchísimo, imitando y calzándose el estilo de otros autores, hasta dar con el propio. No se trata de copiar, sino de probar y experimentar con lo que ya han hecho otros. Nuestro estilo será un compendio de lo que hemos leído, de quién somos, de las experiencias que hemos tenido y muchas cosas más. Cuando encuentres tu propio estilo, lo sabrás, igual que ocurre cuando te enamoras. A partir de ese momento escribirás mejor y con más solturas que antes. Lee en voz alta lo que escribe, sirve para reconocer tu propia voz. Leer en voz alta lo que escribe sirve para reconocer tu propia voz. Así, además, te resultará más fácil darte cuenta de tus errores y descubrir cómo mejorar la narración de todos los sentidos. Cuando uno escribe, no solo habla el autor, sino cada uno de los personajes. Cuando narremos en primera persona, deberemos adoptar el tono de personaje en cuestión e incluso olvidar el nuestro propio para que resulte convincente. Al final te darás cuenta de que tu tono y tu estilo es como eres tú. Es más, eres tú. Es decir, si en la vida real eres sarcástico o irónico, te irá bien utilizar ese tono en lo que escribes. Si eres dulce, sé dulce cuando escribas. Si eres bromista, bromea sobre el papel. Recuerda que todo vale en la escritura, incluso todo aquello que no tiene cabida en la vida diaria, por cuestiones de cortesía, civismo, etc. Sobre la página puedes ser tú mismo más que en ningún otro lugar. Aprovecha eso y será un buen escritor. Propuesta. Escribe una escena en la que una mujer abandona a su marido. Céntrate en el momento en que ella está haciendo las maletas mientras el marido le pide que se lo piense. Escríbelo en tono irónico, no te extiendas demasiado y ahora reescribe la escena en tono melodramático, tipo telenovela. Y una última vez
en tono cómico. Busca entre tus escritos y escoge el que más crees que te representa, el que crees que es mejor, que mejor define tu tono. Léelo en clase y coméntalo. Escoge un texto de otro autor al que admire o con lo que te identifiques para leer un extracto en clase o en solitario en casa y comenta con tus compañeros o reflexionar por tu cuenta porque es así. Bien, lectura recomendada, Casi un objeto de José Saramago y Bestiario de Julio Cortázar. Bestiario. Bien, pues el tema 11 se titula El microrrelato. El microrrelato no se trata de esbozo de un relato más largo, sino que es una pieza narrativa pulida al máximo. Puede variar desde una sola línea. Por ejemplo, el siguiente relato de Augusto Monterroso, cuando desperté el dinosaurio aún estaba allí. Hasta unas 20, no más. Tiene varias diferencias con el relato largo. El planteamiento y el nudo del microrrelato no tiene que estar delimitado, como en el relato al uso. Y el desenlace no tiene por qué existir. En la página siguiente hay algunos ejemplos. Bien, pues dejo el tema este del microrrelato y paso. El siguiente tema es el tema 12, el ensayo y el artículo de opinión, que dice que parece existir la creencia de que es más fácil escribir ensayo que narrativa. Pero no siempre es así. Escribir ensayo, entiendo como no ficción, es un reto, porque para hacerlo bien hay que documentarse y resumir la información, sin copiar ni plagiar otros textos y redactar el texto de una manera clara y amena. El ensayo o no ficción se trata de un texto cuya extensión puede variar entre unos cuantos folios hasta un libro entero, basado en hechos reales, un acontecimiento, un tema social o que explica un punto de vista subjetivo. La principal característica del ensayo es, como indica su nombre anglosajón, no ficción, que no es ficción. Bien, el tema 13 se titula Escribir y reescribir. Al terminar una obra, ya sea un relato, un ensayo o una novela, lo mejor es dejarla reposar. Solo así se logra la distancia suficiente en el tiempo para desligarnos emocionalmente del texto. Es la única manera de ser objetivos a la hora de corregir y reescribir para mejorarlo en la medida de lo posible. He repetido mucho la importancia de escribir sin pensarlo demasiado, procurando ser uno mismo, sin detenerse a pensar cada frase 2 veces. Esto es vital para ser creativo, pero cuando llegue el momento de corregir, debemos dar licencia al criterio interior para tachar, borrar y reescribir sin piedad. Hay que hacerlo sin miedo y sin compasión. Todo aquello que suene banal o que no encaje, seguramente es banal o no encaja. Hay que leer como si el texto fuera de otro. También procuraremos fijarnos en los errores ortográficos, tipográficos y gramaticales. Hay que hacer más de una relectura
y en cada una probablemente advirtamos errores diferentes. Es el momento también de eliminar las frases manidas, los clichés y todo lo que no añade nada al texto. También es hora de aplicarlo si es necesario, también es hora de ampliarlo si es necesario y profundizar en los aspectos que lo pidan para mejorar la narración, para conocer mejor a los personajes o introducir cualquier clave que falte para entender la historia. Plantéate las siguientes preguntas en la relectura. ¿Son verosímiles los personajes? ¿Hay párrafos largos y aburridos que no añaden nada a la historia? ¿Utiliza un lenguaje artificial y forzado? ¿Abusa de los lugares comunes y de las frases hechas? ¿Es correcta la puntuación? ¿Repite ciertas palabras o tenemos coletillas sin sentido? ¿Hay incoherencia en la narración? ¿Hay equilibrio entre la decepción, la acción y el diálogo? ¿Hay equilibrio entre la descripción, la acción y el diálogo? ¿Te interesa lo que lees? ¿Te interesa lo que lees o te aburre? ¿Cómo suena leído en voz alta? Bien, pues la propuesta. Escoge uno de los primeros ejercicios que hiciste para este curso o un relato que escribiste hace tiempo que no has vuelto a leer. Reescríbelo a placer y tráelo a clase con todas las correcciones para comentarlo y leerlo de nuevo, o leerlo en voz alta y compararlo con la primera versión. ¿Cómo lo has mejorado? Bien, pues el tema 14 se titula Elimina los lugares comunes y los clichés. A pesar del argumento de que hay muchos libros publicados con frases hechas, lugares comunes y clichés, es recomendable evitarlo o sustituirlo cuando se corrige o se reescribe. Aunque resulte difícil, es la mejor manera de mejorar el estilo y a la larga nos ayudará a evitar la tentación de abusar de esos atajos literarios. Algunos ejemplos de las expresiones a evitar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Llovía a cántaros. Se puso rojo como un tomate. Lloró lágrimas de cocodrilo. Estar como un cencerro. También hay que evitar las obviedades, la redundancia y las coletillas que no añaden nada. Se hizo un té en la cocina. Ni que decir tiene, qué duda cabe, salta a la vista, etc. Pule las frases hasta que sean claras y concisas y evita la voz pasiva o estilo indirecto en la medida de lo posible. Esto es en España, ya que en muchos países latinoamericanos la voz pasiva es más habitual. Busquemos sinónimos a las palabras que utilizamos en exceso. Todos tenemos palabras favoritas de las que abusamos. Procuremos aumentar nuestro vocabulario e incluso hacer glosarios de palabras nuevas para interponerlas a nuestra escritura sin esfuerzo, sin que parezca que las hemos metido con calzador.
Esta expresión, por cierto, es un cliché que yo podría haber evitado. Es un ejemplo de cómo todos caemos en ellos. También hay que conocer siempre el significado de las palabras que utilizas. Por ejemplo, ¿qué significa adolecer? A. Caer enfermo o padecer una enfermedad. B. Tener un defecto o vicio. Enervar. A. Poner nervioso, irritar. B. Debilitar, quitar las fuerzas. Y C. Anular e invalidar razones o argumentos. A pesar de que defiendo que es mejor las frases manidas y coletillas, a veces se pueden utilizar para transmitir al lector la personalidad del narrador de la historia. Propuesta. Buscar expresiones alternativas a esta frase. Lloró desconsoladamente. Durmió como una marmota. Tenía el cabello de oro. Era una mujer de rompe y rasga. Iba hecho un brazo de mar. Se puso roja como un tomate. Tenía el pelo negro como el azabache. Escribe un relato sobre una mujer que llega tarde al funeral de su padre. Procura evitar los lugares comunes y los clichés. Lectura recomendada: Las 10:30 de una noche de verano. Diccionario de clichés de Delphine Carbonell Basset. Bien, pues el tema 15 trata sobre la novela corta. La novela tiene un argumento más complejo que el relato. En el cuento todo se resuelve con mucha más rapidez. El relato puede ser una viñeta, una fotografía de la vida, un cortometraje previo a la película de cine. La novela es más ambiciosa y en ella cabe más personajes, trama y subtrama y una o más premisas. La novela, ni siquiera la novela corta, no es un relato largo. Tiene más páginas para desarrollar la narración, dar vueltas de tuerca y profundizar en todos los aspectos de la narrativa. Cada escritor puede recrearse en cualquier campo que más le guste o más le convenga. Descripción, diálogo, espacio y tiempo narrativo, los personajes, la trama, etc. Bien, pues con esto termino digamos que termino la parte del taller de iniciación a la escritura, la parte 1. La parte 1, entonces, pues en el siguiente disco empezaría con el taller de iniciación a la escritura, parte 2.